Hola, hola gente futbolazo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo episodio hablando de este clásico Universitario versus Alianza Lima, un partido donde hubo literalmente todo un partido donde hubo rojas, un par de rojas mejor dicho, hubo polémica arbitral, hubo pleito, hubo broncas, hubo gol al último minuto que fue casi el empate que le daba Alianza Lima en su casa, bueno, en el Nacional, ante Universitario de Deportes, un partido realmente más que sorprendente. Un partido donde se jugó ahí con todo el hinchada total de Alianza Lima, donde estuvo un estadio casi, mejor dicho, repleto. Un partido importantísimo, la gente quizás creía que iba a ganar Alianza Lima por cómo venía, pero Universitario estuvo bien parado, se podría decir, en los primeros minutos. Después ya en el segundo tiempo se vio ciertas deficiencias, mejor dicho, más en el aspecto defensivo, más que en el ataque. Creo que los cambios eh, en el segundo tiempo no aportaron bastante de lo que se esperaba ahí con los jugadores como Cabanillas, Dorgaray, era para que lo saquen de hace mucho más antes, como en ese estilo. Vamos a hablar, vamos a detallar mucho más a fondo de lo que fue ese encuentro. Vamos a hablar una crítica constructiva, una crítica que prácticamente es lo que el hincha siente para mejorar Universitario de Deportes. Claro, es una victoria, hay que celebrar, hay que ponernos contentos, pero estamos en la tercera fecha. Y por el momento, creo que en el Libertadores lo puede chocar. Obviamente dependemos de qué grupo nos toque, pero hemos ganado un encuentro ante uno de los candidatos que es a llevarse el campeonato nacional. Otro que se podría decir que no cayó, pero logró un empate ahí. El Sporting Cristal ante el Cienciano del Cusco. Un Cienciano que para muchos quizás decía que no pasaba nada. O sea, yo creí eso, perdió casi todos sus amistosos ahí en su estadio local. Y sorprendente realmente. Creo que al Cristal le va a chocar bastante en la altura. Me chocó ahí. Cienciano estuvo ganando. Y nada más que decir, creo que Cauterucho es un gran delantero. Creo que con eso ya cerraría el tema de Cristal. Vamos a hablar de a fondo de lo que es este encuentro entre Alianza Lima recibiendo Universitario de Deportes allá en el Estadio Nacional. Hay mucha gente, un ex jugador de Alianza Lima dijo lo siguiente, que Universitario no tenía estadio. Y esto acá nos demuestra que tenemos cuatro estadios. Tenemos el Lolo, el Monumental, el Matute y el Nacional. Así que con eso quiero cerrar el tema de lo que dijo ese jugador ex Alianza Lima. Vamos a hablar un poco más, vamos a hablar de las alineaciones que dio y vamos a detallar un poco más de lo que fue este encuentro. Inició con la alineación clásica, un 3-5-2, inició en el arco Britos. Quizás Britos es un jugador que te muestra bien, o sea, que te para, sabe los tiempos, sabe todo, es un buen arquero, pero que hay momentos en los que no sé si es soberbia o qué decir, donde, donde a Britos le juega mala pasada. Fue ahí donde quiso recibir el balón, pero se le fue de los dedos, no pudo llegar, calculó mal el tiempo, o sea, de todas le da la chiripiolca, y eso es lo que me da cierta desconfianza. Felizmente no terminó siendo gol, pero Britos creo que debe pulirse, debe ponerse al 100, no debe creer que es un torneo acá abajo y que se puede dar un poco la relajación, porque todos sabemos que Brito es un buen arquero, pero en el tema de acá es que estás en la U y no debe haber esos errores. No debe haber esos errores, tú tienes el cupo de extranjero. Y claro, nos salvó una clarísima que pudo ser de gol por parte de Alianza Lima. Hubo otra que vamos a detallar un poco más de lo que fue de Cecilio Waterman, donde pudo haber sido gol, pero eso fue más error del jugador que error del arquero en sí. Pero Britos creo que la verdad yo le pongo un 8 en ese aspecto, más por el blooper que, pucha, quizás pudo terminar en cosas. Si terminaba en gol, iba a ser tendencia sí o sí el jugador uruguayo Britos. Después tenemos acá a Corso. Corso, obviamente, Corso en un clásico. Corso siempre le va a luchar, la luchó, metía la cabeza como siempre era. Corso es un jugador que no tiene
tanta técnica, pero siente mucho los colores, siente mucho la camiseta y realmente va a ir con todo a buscar, realmente va a ir con todo a tratar de siempre ganar. Y para mí Corso fue uno de los buenos centrales que tuvo ahí en esa línea de tres, y para mí Corso debe estar siempre. Corso es un jugador que te le va a entregar todo y se demostró en ese partido, se mostró que ganaba la gran mayoría de los duelos. Estuvo muy bien en ese aspecto. Y ahora vamos con el que quizás para mí fue un poco como que le dio cierta desazón. Yo lo venía ya hablando hace un poco más de tiempo, el tema de Riveros. Riveros, creo que, como digo, a Brito se le dan así el chiripiolcas. Para mí Riveros le da varias en ese aspecto. Creo que para mí Riveros es un jugador que es inestable en ese aspecto. Hay momentos que te hace un partidazo de los 90 minutos, quizás pueda fallar una, se le da una chiripiolca. O mejor dicho, es un jugador que tiene virtudes, pero también tiene muchos desaciertos, como es el tema de las espaldas. Es un jugador que le gana, un jugador que es rápido, es muy rápido de comer la espalda ahí al jugador Riveros. En ese caso, felizmente no se dio tanto en ese aspecto, pero el momento de la centrada, el momento de cerrar al jugador, el momento de defender, mejor dicho, los ataques de Alianza Lima, creo que esta vez estuvo un poco aflojado en ese aspecto. El defensa Riveros, creo que en ese aspecto hay que mejorar. Para mí Riveros, lastimosamente no hay otro. Creo que su reemplazo está literalmente hasta las patas, así que lastimosamente es el jugador que tenemos ahí en ese aspecto. Para mí Riveros debe afianzarse más, debe ser de lo que fue la temporada pasada, tener más partidos cerrados en ese aspecto, en medio de la defensa. Quizás lo de las pelotas para, bueno, mejor dicho, de las espaldas, eso ya se venía la temporada pasada, pero lastimosamente no encuentra una solución respecto a eso. Y por el momento, y bueno, es una virtud, se podría decir, de que no hay jugadores tan velocistas en la liga peruana. Hay jugadores en Cristal, jugadores en Alianza, pero los demás equipos de la Liga Nacional prácticamente son únicos, contados con los dedos de una mano, o si no, no hay, literalmente es en ese caso. Así que quizás el River no le choca tanto, pero en partidos como importantes y en la Libertadores quizás le puede jugar mucho en contra en ese caso. Creo que Riveros debe seguir reforzándose, debe seguir mejorando en ese caso. Y ahora nos vamos con otro defensor, que es Di Benedetto. Di Benedetto, para mí le hizo bien. Para mí igual, es que yo creo que literalmente al momento de defender ya en su tiempo, como que varios en medio campo un poco, la defensa ya no empezaba a funcionar muy bien. Vimos igual varios errores, o sea, vimos hasta por un momento cuando éramos tan solo, Alianza Lima eran tan solo 10, 9 jugadores, había momentos donde la U se quedaba atrás a defender. Claro, o sea, ya falta poco y te puedes cerrar atrás, pero pucha, son 9, son 10. Bueno, a lo mejor ya cuando eran 9 me sorprendió bastante en ese caso, más por el tema de que tú ya debieses dominar. Obviamente la defensa de Alianza Lima no es la gran cosa, no es una defensa donde si tú le presionas, ellos fácilmente van a cometer un error. Pero vamos a seguir hablando con mucho más a detalle. Después otro jugador que entró de titular, la gente ya lo pedía, ya no lo anhelaba de hace mucho más, el jugador Portocarrero. Un jugador que para muchos nos quedaba con la boca abierta realmente, porque no lo quería, no lo veía un jugador que digan pucha, o sea, Portocarrero no va a aportar bastante, y al final en la Liga Nacional por el momento yo veo que se pasea. Había jugadas donde lo tenía en la mano ahí a Kevin Serna, jugador importante, y de muchas fortalezas actual de Alianza Lima, ex ADT. Y Portocarrero pudo hacer diabluras en esa banda. Yo creo que Portocarrero no debe ser titular. Creo que es un jugador más revulsivo. Es un jugador que para mí, si Portocarrero entraba en segundo tiempo, creo que le caía a pelo en ese caso, porque ya era 9, y podía entrar una contra con él, con la velocidad
como mismo como comentarista decían de la Liga 1, él tranquilamente puede ser un atleta, es un jugador con mucha, tiene esa gambeta y aparte de eso tiene la gran velocidad que puede ir a las contras tranquilamente. Creo que eso nos faltó bastante de minuto 60 en ese caso. Y la verdad creo que Portocarrero me hubiera gustado quizás que entre en el segundo tiempo en vez de que sea titular en ese caso. Para mí Portocarrero en el segundo tiempo puede ser un jugador muy revulsivo que puede cambiarle la cara del ataque de Universitario de Deportes. Pero en ese caso vamos a hablar quizá un poco más adelante de quién sentaría en el primer tiempo. Cabanillas, Bolívar. Eso hay que detallarlo un poco más continuando el video. Después tenemos acá un jugador que fue reemplazo de Ureña, que el partido pasado no pudo estar por una roja en este partido importante como fue el Gran Clásico. Ureña se sintió para mí bastante tener el dominio. Creo para mí que si Ureña estaba de titular no sufriríamos bastante en ese caso de que Alianza Lima nos esté presionando, de que por un momento estemos encerrados. Creo que Ureña tenía la ventaja numérica, creo que tranquilamente pudo haber aguantado el balón, hacer el despliegue con el balón, conectar la jugada, los hilos del ataque con el balón y con sus demás jugadores. Ureña tiene esas grandes características de recibir el balón, de mover el balón, mientras que Urrugarra le hizo bien, defensivamente le hizo bien para mí, ganó casi un buen porcentaje de las divididas, de los duelos. Acá tengo la estadística. Sí, acá está. De las acciones defensivas, 8 de 8 tuvo Jorge Murruara hoy ante Alianza Lima. Además fue el segundo puesto con más quites y el segundo con más duelos ganados de 8 de 10. Para mí Murrugarra sí hizo un buen partido, pero creo que la tarjeta amarilla en el primer tiempo lo friccionó bastante. Mejor dicho, lo detuvo, le puso una pequeña freno de mano en ese aspecto, porque no se podía arriesgar. Pucha, si la U terminaba con 10 iba a ser un poco más peleado. Por algo Bustos también ya le habrá comentado, decía Murrugarra, por favor, no te expongas tantos, no te arriesgues mucho. Por eso cambió también a los jugadores que también tenían tarjeta amarilla, como Concha y los demás jugadores ahí que estaban en el campo, para que no se logre algo en el estilo, que no haya tarjeta roja o que no terminen con 10 o quizás con 9 jugadores. Después tenemos a Canchita González, jugador que para mí, la verdad, no lo veo. Creo, yo lo dije de un principio, desde que lo contrataron, Canchita González es un jugador que viene de la Segunda Arabia. Nunca fue trascendente en el ámbito de la selección peruana. Nunca fue trascendente. No se logró tantas cosas con él. Obviamente logró la Libertadores Sub-20, pero después de eso, su historia con Cristal y después eso se fue a la Segunda Arabia, bajó bastante su nivel. Hay que ser sincero, la Segunda Arabia, o sea, para mí es menor que la Liga 1, en ese caso más por el tema de que vemos cómo está Carrillo. Carrillo está ya hasta las patas, vemos un jugador apático, un jugador lento, y las virtudes de Canchita ya se están perdiendo. Y para mí Canchita es un jugador que está haciendo... Le están dando mucho la oportunidad, pero no le demuestra. No está aprovechando la oportunidad que le dan de ser titular, realmente. De ser titular, en ese caso. Para mí, pucha, podría entrar fácilmente el jugador Martín Pérez y quizás podría ser otra historia. Pero para mí, Canchito González, no lo veo. Realmente no me demuestra un partido que diga, wow, él debe ser titular sí o sí. Para mí, si es suplente, no me daría disgusto, pero titular realmente sí me genera un poco de sazón por el tema de que no veo que se lo merezca. Por nombre, realmente no es, como digo, no es un jugador que trasciende, no es un jugador que tiene quizás una historia importantísimo ahí como Universitario, importantísimo. No quiero comparar a Orejas o Andy Polo con Canchita. O sea, el Orejas es importante en la selección, importantísimo ahí en la
siendo o sea, anteriormente con Universidad de Deportes, al igual que Polo, pero Cachito González indirectamente no me genera cierta confianza, cierto, mejor dicho, como que confianza en ese aspecto, o sea, de que sea titular sí o sí. Después tenemos otro jugador como Concha que quizás había momentos en donde no se sentía tanto, quizás un poco en el tema de la María. En fin y al cabo es un jugador de que claro, es un jugador que recupera, pero el tema también es que es un jugador que da los pases precisos en ese caso. Así que aportó mucho en el primer gol. Obviamente, fue el que recibe el balón, el que la aguanta muy bien, y que según obviamente las cámaras no salió de la línea, no fue saque de banda. Y pudo conectar muy fácilmente con la oreja, si la oreja le da pase a Polo y de Polo prácticamente fue el gol donde varios lo gritaron en el minuto 30 del partido. Eh, creo que Creo que Concha después de eso como que ya no se sintió tanto su presencia. Obviamente lo cambiaron en el segundo tiempo porque tenía miedo el jugador, el DT Bustos, a que suceda una tragedia o que tenga doble amarilla y que lo termine expulsando y que termine jugando Universitario con 10. Después tenemos acá a la Oreja Flores. Oreja Flores literalmente jugador importantísimo. Importantísimo en ese caso. La Oreja Flores es un jugador que cayó a pelo realmente que venga a Universidad de Deportes. Importantísimo en la temporada pasada. Quizás en el principio cuando entró no tuvo tanta oportunidad. La gente decía que aquí va a jugar Edison Flores. La gente empezó a criticar a Edison Flores. Y Edison Flores dio el gol ahí en el partido ante Municipalidad. Entre el club municipal. Y terminó cayendo boca realmente. Y para mí Edison Flores es un jugador MVP de lo que va. Un jugador que se cargó literalmente a Universitario de Deportes en un momento donde estaba ahí un poco en la orilla, donde estaba ahí como que en las nubes, por el tema de que Busto recién había tomado el comando técnico. Creo que Edison Flores es un jugador importantísimo, el jugador de los goles importantes, y acá se mostró bastante dando una asistencia a Polo, donde pudo terminar haciendo el gol. Y definiendo la victoria de Universitario de Deportes. Creo que Edison Flores es un jugador que cayó a pelo, y que sigue demostrando que tiene para más, que sigue demostrando que es un jugador que ama la institución, que ama al club, y que puede mostrar muchas cosas más. Recibimos la tercera fecha que nos esperan los demás, pero Edison Flores prácticamente la jerarquía que muestra, el toque que muestra, la técnica que muestra, es prácticamente algo de mucho de qué admirar. Después tenemos a Dorregaray, que hay gente, realmente hay gente, me incluyo, donde dice que Dorregaray no justifica el sueldo, o mejor dicho, no justifica su compra realmente. En ese caso, Dorregaray es un arquero donde aún deja mucho que desear. No es un arquero que, claro, el gol que metió es gol de penal. Además, no metió nada, no se vio algo trascendente. Él tuvo quizás la opción de meter un gol, finalmente no se dio. Y él hasta, según los comentaristas, decían de que aunque sea Dios, dame una oportunidad, dame una chance de gol. Pero es un jugador que su única virtud, se podría decir, es la pelota parada, que ya no se usa tanto en Universidad de Deportes. Y el tema de aguantar el balón. Creo que vamos a ver, Valera ya dentro de poco va a estar ya listo para disputar o debutar. No sabemos cómo lo hará Valera. Valera obviamente se suspendió por tonterías realmente. En fin y al cabo, va a ser la disputa entre Dorregaray y Valera, y para mí ambos están iguales. Y hasta Tunche creo que podría caer de pelo, más por el tema de que es un jugador que corre bastante, es un jugador que presiona, es un jugador que las veces que entra, para muchos quizás dicen que es un jugador infravalorado. Creo que Dorregaray aún deja mucho que desear, no se muestra al 100%, no sé si ese es todo su top. Dorregaray, la lucha trata de mostrarse, pero realmente yo lo veo un jugador lento, que la pelota parada, como digo, ya no se usa tanto, y ya su virtud ya no es importante acá para Universitario de Deportes. Y aguantar el balón quizás sí, pero
Universitario necesita goles. O sea, nosotros contamos un 9 para que meta goles. No para que no solamente nos aguante el balón. Hay que ser sinceros. Mira, Cauterucho, a pesar de la altura, es un jugador que ya tiene. Debutó con un hat-trick. Imagínate. Ayer nomás, viernes, hizo un doblete. O sea, imagínate, man. Imagínate lo que es Cauterucho. Waterman ya metió un gol. Waterman es un jugador para mí que la lucha todas. Es un jugador realmente donde tiene la velocidad, tiene desempeño, tiene la actitud que es importante de luchar todas. Y para mí, Waterman, o sea, entre los tres, primero está Cauterucho, segundo está Waterman y tercero está Dorregaray, que aún deja mucho que desear. Creo que si metía hoy el gol de Dorregaray, quizás caería a bocas, pero por el momento las críticas están siendo un poco duras hacia él por el tema de que un 9 de verdad mete goles. No solamente me aguanta el balón, hay que ser sincero en ese caso. Después tenemos la alineación de Alianza. Alianza inició con Sarabia, obviamente Ángelo Campos no estuvo y Ángelo Campos ya va a debutar la siguiente semana. La siguiente fecha tenemos a Ramos, a Fuentes, a Fleites, a Catriel Cabello, que lo tuvieron seco. A Catriel Cabello hubo que hizo una bronca, por eso lo sacaron. Tenemos a Rey, que pucha, en el primer tiempo esa donde le dio la tarjeta amarilla, para mí quizás pudo haber sido terminado en una roja, pero en fin, a cabo, como yo digo, este partido fue de muchas polémicas, demasiadas polémicas, donde no deja mucho de qué hablar, diciendo de que cierto favoritismo Alianza tenía porque era el local. Eso creo quizás para algunos es un poco tonto, muy exagerado así, pero en fin, a cabo yo quiero respetar el labor del árbitro, quiero respetar su imparcialidad en ese caso, así que en fin, a cabo, las cosas hechas están. Cosas hechas están. Después tenemos a Rodríguez, que tuvo casi a nada de meter un gol. A Darío, que ciertos chispazos. Kevin Serna, que sí o sí quería lucirse, pero solamente no se le dio. Tenemos a Waterman, como le digo, es un jugador que muestra muchas cosas. Está demostrando que tiene la actitud, tiene la velocidad, tiene muchas características, pero no se compara con Cauterucho, que tiene esa pegada de gol. Y después tenemos a Barco, que a pesar de su edad sigue demostrando que es el terror de varios defensores de la Liga 1. Y bueno, el DT Recrespo. Le vamos a hablar un poco de lo que fue. Como digo, el gol de Polo es simplemente técnica, finura total, harto chocolate realmente por parte del jugador y de la técnica, y bueno, mejor dicho, de la asociación que tuvo Concha con Flores y con Polo para terminar ese gol, dando la victoria por parte de Universitario de Deportes. Creo que para mí la primera roja de Alianza Lima fue una estupidez total. Creo que no entiendo realmente qué hizo Giovanni Ramos en esa acción. ¿Qué quiso hacer? La frustración, en ese caso, mira, dejaste a tu equipo con 10 por una tontería, una irresponsabilidad total, una locura que se te salió, una ira que tuvieras en tu mente, una calentura, se te salió ahí una acción donde perjudicase literalmente a todo tu club. Yo ahorita estoy siendo parcial en ese caso el análisis. Fue una tontería, realmente una tontería total porque lo dejas así. O sea, ya ibas perdiendo. Quizás si fuera con ese sería el partido más interesante, más luchado. Pero dejándolo con 10. Y ahí fue donde quizás un poco Universitario pudo quizás presionar más en ese aspecto. Creo que para mí lo de Giovanni Ramos no tiene sentido, no tiene lógica lo que ha hecho, y en fin, acabó la experiencia de Calcaterra, sintió el contacto y se tiró, exageró y bueno, lo tuvo que expulsar el árbitro. Después de eso tenemos lo que ya dije, lo de Murrugarra. Un buen comentario para mí lo que dijo Fabi Bustos: los clásicos se ganan, no se juegan. Me queda la sensación que deberíamos haber ganado por más goles. Creo que la verdad, para mí, no supo plantear, no creo que no se imaginó que iban a quedar con 9, con 10 y después con 9.
Creo que no tenía nada planeado en ese aspecto y no supo cómo replantear, cómo meter los cambios en ese aspecto. Fabián Bustos, y por eso creo que sufrió. Porque no sabía qué hacer. Me hizo recordar un poco lo que fue el partido de Perú-Paraguay ahí en la Copa América, donde Perú tuvo la ventaja de un jugador y Gareca no supo cómo replantear y sufrimos con un jugador más. Cuando era 11-11, creo que prácticamente quizás Perú lo tenía mucho más dominado. Creo que en ese caso Fabio Bustos no supo cómo plantear con 9 jugadores. O sea, el contrincante tenía 9 jugadores. O sea, imagínate, tenía la diferencia de 2 jugadores más. Se le fue el arquero y se lo fue un defensor, mano. En fin y al cabo, deja muchas cosas que hablar. Hay gente que comenta diciendo que en fin y al cabo la U se defendió por el tema de que tiene 2 killers, que es Waterman y Barco, que pueden hacer mucho daño. Pero mano, son 11. Hay muchos huecos. O sea, una buena sucesión de pase y prácticamente lo aniquilabas a Alianza. Dejabas un poco que a ellos adelante líneas y tuvieras jugadores que tengan ese pique, esa velocidad, y lo podías haber aniquilado y ya terminaba con 2-0, quizás un 3-0. Creo que hay muchas cosas que hablar respecto a Fabián Bustos en su replanteamiento. Creo que para mí el Tunche tuvo que haber entrado, ni bien se quedó con 10. Si es un poco más antes, pudo haber entrado. Porque Dorregaray ya no servía tanto. Ya no se sentía tanto el jugador. Claro, retrocedía, trataba de apoyar en la defensa, trataba de apoyar en recuperar el balón. Pero es un jugador que debe estar adelante, que la debe luchar, que debe buscar, que debe presionarse o sí. Y eso por el momento no lo vi a Dorregaray. Para mí el Tunche creo que es un jugador que de minuto 65 ya debe estar adentro a tratar de buscar. Y vamos a ver si por un día es titular, cómo será. Quizás es un jugador, como le digo, para mí Calcaterra es un jugador que es de segundo tiempo. Nada más. Titular para mí Calcaterra nunca me lo deas. Calcaterra es muy diferente cuando es titular y cuando es de suplente. Para mí de suplente entra y da mucho aporte en el ataque, da mucho aporte en lo defensivo. Mientras que entrando de titular no pasa nada. Es un jugador lento, es un jugador donde el transcurso del balón lo hace mucho más lento, donde no hay tanta dinámica. Y para mí Calcaterra, como yo le digo, es un jugador de segundo tiempo. Nada más. A mí dame la Calcaterra solamente segundo tiempo. Se quedó con las palabras de Fabián Bustos, terminó ganando el clásico ante Recrespo, y imagínate, de visita, con toda la hinchada en contra. Eso fue lo caso realmente. Y le salió bien. Como dice, los clásicos se ganan, él fue a ganar. Y otra noticia que hay que dar antes que me quede dormido: Universitario Deportes actualmente es primero de la tabla. Universitario Deportes quedó con un invicto de 3-3, logrando 9 puntos. Después le sigue el Sporting Cristal, que ganó sus 2 primeros partidos. Después se empató ayer ante el Cienciano, quedando con 7 puntos. Después tenemos el UTC, que terminó goleando a la César Viejo, quedando con 7 puntos. Después tenemos al Sport Huancayo con 6 y Comerciantes Unidos con 6. Pero al fin y al cabo, recién en la tercera fecha hay mucho por qué disputar. Hay falta los partidos contra el Sporting Cristal, falta los partidos en la altura. Por parte de Universitario Deportes no visita aún la altura exactamente, solo visitó la costa, que es el estadio de Mansiche en Trujillo. Por el momento Universitario Deportes está avanzando bien, da ilusión, claro que sí, pero está avanzando bien, y eso es lo importante. Es primero grupo, primero tabla, y eso es muy bueno. Acá tengo la tarjeta roja que, pucha, es innecesario realmente total. Después tenemos el empate. El empate para mí, yo le digo en un principio, creo que Universitario Deportes debió presionar. Tenían 11 jugadores. Había bastantes huecos. A mí me dijeron, pucha, es que cuando Universitario tiene balón lo cierran entre 3. Claro, lo cierran entre 3, pero se arman huecazos en el campo. Se arman huecazos, porque si jalan 3, un jugador jala 3, hay muchos huecos. Y los demás jugadores, como tiene 2 jugadores más que el contrincante, se puede abrir varios espacios y quizás en ese caso ser mucho más liquidadores y meter los goles. Pero realmente el error total que se hizo Cabanillas ahí, de no saber despejar el balón. Para mí Cabanillas es un jugador donde
ya no es lo que era antes. Ya no es un jugador que gambetea, ya no es un jugador que tiene buen pie, ya no es un jugador que la lucha. Mira, ¿cómo no vas a ver botar un balón? Y gracias a esa jugada fue donde casi pudimos haber repartido puntos. Casi Universitario de Deportes se quedaba, terminaba haciendo un empate en el clásico. Teniendo solamente el contrincante 9 jugadores. Cavani es un jugador que está venido de menos a peor realmente. Hay que ser sinceros. Para mí, entre Cabanías y Bolívar, creo que ahora ya hay mucha similitud. Creo que hasta prefería poner a Bolívar y quizás un poco con la trauma o desanimado por el autogolazo que se metió. Pero mano, eso tiene que superarse. Cabanías para mí está de bajada. Para mí era para que lo vote. O mejor dicho, él tenía planeado irse, pero al final no se fue. No sé qué le pasa a Cabanías exactamente. Si tú lo sabes, déjame en los comentarios. Pero Cabanías cada vez está de menos a más. De menos a peor. A pésimo, mano. A literalmente besando el suelo. De lo bajo que está su nivel. Cada día está que sorprende mucho. Y Cabanías realmente, en ese caso, por eso la gente lo pone a Portocarrero titular. Pero para mí Portocarrero debe entrar a segundo tiempo. Otro jugador que entraría quizás es Bolívar. Pero vamos a ver cómo le vaya. Si le meten titular a Bolívar. Claro, ha jugado titular, claro que sí. Cuando a Cabanías le dieron ese tema de la expulsión ahí ante Santa Fe. Eso le quitó la confianza total el DT Fossati a Cabanías. Pero hay que ver en ese aspecto. Hay que ver, creo que Cabanías, como le digo, está pésimo. Está pésimo Cabanías. Hay errores que comete que no debe salirle. Porque son errores de niños, mano. ¿Cómo no va a saber despejar un balón? En ese caso. Y felizmente sube adelantado. Para mí esa jugada está adelantada. Me quedo sorprendido como el árbitro no se dio cuenta. Y el juez de Lin tampoco en ese aspecto. Así que eso nada más que comentar. Después de eso tenemos el gol que al final bueno, mejor dicho, luego que se falló Waterman, creo que esa jugada era literalmente para que se dé el empate, pero lastimosamente no se le dio. Fue un blooper total, para mí es un blooper. Fue un Federico, ¿por qué? O Cóndor, ¿qué hiciste? Porque estuvo prácticamente solo frente al arco y literalmente eso, un buen toque y era gol. Nada más, porque no había nadie frente. Me fui a cabo. Después de eso tenemos el gol que metió el Polo con la genialidad que tuvo. Después tenemos a la expulsión que literalmente no sé por qué se demoraron media hora en esa jugada, que era claramente gol. Ahí fue donde la gente comentaba diciendo, oye, ¿qué le pasa a ese arquero? No sé, tiene cierto favoritismo con Alianza, ¿qué fue? En fin, a cabo, yo respeto igual la honra o la honradez del árbitro, pero es que hay cosas donde, pucha, tú uno dices, eso me parece raro en sí. ¿Cómo no vas a ver eso, mano? O sea, el Tunche cabecea, quiere continuar y literalmente, o sea, claro, no le agarra el pie, no le agarra las piernas, nada. Él se tira para bloquear al Tunche Rivera y eso es sí o sí para tarjeta roja. Si estaba dentro del área era penal, pero tarjeta roja sí o sí era porque era una jugada donde sí o sí llegaba el Tunche Rivera. Una jugada donde tranquilamente pudo haber acabado en gol, pero lastimosamente se armó un lío. Literalmente dieron 8 minutos más y después pusieron al arquero. Y lo último que quiero hablar es Eli, mano. ¿Cómo te vas a fallar un gol frente al arco? Eso fue, creo que lo que más sorprendió en ese ámbito. Un arquero que no es ni arquero. Y Celi que se terminó fallando en el último minuto. Creo que ya con eso ya sepultaba prácticamente los hinchas que estaban ahí, ya se iba. Pero fue un partido con muchas cosas. Fue un partido donde hubo de todo, hubo broncas, hubo rojas, un par de rojas, expulsiones de Ramos, el panameño, y la roja de Franco Sarabia. Se salva Alianza Lima porque la siguiente fecha ya va a disputar Ángelo Campos y no va a entrar el tercer arquero de Alianza Lima. Para mí esa sanción tuvo que haberse quedado con muchas más fechas. Ángelo Campos, pero en fin y al cabo la gente de disciplina le aceptaron ese pedido de Alianza Lima y va a disputar la siguiente fecha. Lo último que quiero acabar es con esto del gordo.
Creo que con eso ya acabaría en este análisis de lo que fue este partido de Alianza Lima contra Universitario de Deportes, que al final se terminó llevando los 3 puntos, quedando primero de tabla. Obviamente en la tercera fecha hay mucho que disputar. Quiero ver cómo le vaya a Universitario en la altura. Al Sporting Cristal le chocó la altura y va a visitar Bolivia, así que ojito con ese caso. Y sus apuestas, por favor, no le metan a la locura ahí. Y muchas gracias a toda la gente que se quedó hasta acá. Suscríbanse, dale like, no te olvides. Y apoya este humilde canal llamado Futbolazo. Con eso despedimos. Chao, chao.